Hermanos, Pentecostés. ¿Sabe que hoy es día de Pentecostés? Sí, día de Pentecostés. Te cuenta 7 domingos después del domingo de resurrección. Y ese domingo, como hoy, 7 domingos después, es el día de Pentecostés. El cálculo más bien es el sábado antes del domingo de Pascua. Si usted cuenta 50 días para adelante, son 7 semanas, son 49 más un día, 50 llega el día de hoy. Por eso es que se llama Pentecostés, porque viene de Pente, que son 50 días. Amén. El nombre Pentecostés es un nombre griego, pero la fiesta se celebraba desde los tiempos del pueblo en la peregrinación del desierto. Estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de Josué en la escuela bíblica esta mañana. Pues un poco antes de que Josué se encargara del pueblo, cuando ellos venían peregrinando por el desierto, Dios les había encomendado observar a Pentecostés. Pero vamos a ir primero a la parte, ¿verdad?, antes de ir a la historia. Es bueno, ¿verdad?, para que nos refiramos al verdadero significado de Pentecostés. No lo que quiere decir la palabra, sino lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando implicamos Pentecostés. Amén. Sabe que usted, lo hemos dicho antes, usted es pentecostal. ¿Hay alguien que no sea pentecostal aquí? Usted dirá, no estoy seguro de lo que está diciendo. Si yo le dijera, ¿es usted testigo de Jehová? Si usted llega a decir que no, pues hay una confusión. Lo mismo, ¿es usted de los santos de los últimos días? ¿O discípulo de Cristo? Pues todas esas cosas de usted, lo que pasa es que lo que sucede ellos dicen, yo estoy claro, ¿verdad? ¿Ah? Y usted de la Iglesia Católica. La Iglesia Universal también, es lo que quiere decir católica. Ahora, yo sé que muchos grupos se han apoderado de estos, ¿verdad?, calificativos, y entonces ya el calificativo lleva una connotación, ¿verdad? Pero la realidad es que el Pentecostés que vemos aquí en la palabra es para todos. Y vamos a ver que lo que ocurrió en Pentecostés nos ocurrió a nosotros también. Amén. Pero tenemos que ser claros, ¿verdad?, con el contexto de la historia y también con lo que realmente fue el regalo de Dios para ese pueblo que estaba esperando la promesa de ese día. Amén. Así que, si va conmigo, podemos leer, ¿verdad?, los siguientes versos. Versos 1 al 14 del capítulo 2 1 al 13, perdón, del capítulo 2 de los Hechos. Amén. Hechos 2, 1 al 13. Sí, Hechos 2. ¿Lo tiene, hermano? Muy bien. Dice de esta forma. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y que por medio de tu Espíritu Santo la podamos comprender y hacer como ella quiere, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermano?
Llegó el día de Pentecostés. Amén. Vamos a Levítico primero para que entendamos cuál es el trasfondo de Pentecostés. Amén. Si va a Levítico 23, Éxodo, Levítico, ese es el orden. Levítico 23, verso 15 al 21, dice de esta forma. Si usted mira ese capítulo, hay varias fiestas o celebraciones, porque fiesta, ¿verdad? Cuando usted piensa en puertorriqueño fiesta, usted piensa en algo quizá diferente, estoy seguro, a lo que el Señor quería decir por fiesta. Era una celebración, una observación, una celebración. Fiestas solemnes, ¿va bien? Solemnes, o sea que eran serias, eran necesarias, eran mandatorias para el pueblo. Amén. Si usted va al verso 15, se nos narra de la fiesta de Pentecostés. Claro, aquí no dice Pentecostés, porque como dije, Pentecostés es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Se la llamaba la fiesta de las semanas, porque pasaban 7 semanas. Se llamaba típicamente así. La fiesta de los 2 panes. Va a ver por qué se llama 2 panes, por lo que vamos a leer ahora. Dice, o la fiesta de la cosecha, porque se celebraba justo ahí, ya al fin de la cosecha. Dice así, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el sábado antes de ese domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. La gavilla de la ofrenda mecida eran las primicias. ¿Usted se acuerda de la fiesta de las primicias? Que se celebraba en honor a Jehová por dar la primera parte de la cosecha. Pues ahí comenzaba la cosecha. Y se honraba al Señor con las primicias. ¿Se acuerdan lo que quería decir las primicias? En el término del cristiano. Amén. Es la resurrección, porque decía la palabra que Cristo fue las primicias. O sea, el primero que resucitó de los muertos para la eternidad. Y después nosotros, en su venida, lo explica Pablo. Ahora bien, desde esa vez hasta este domingo, esas 7 semanas, ahí es que ocurre la cosecha en su gran mayoría. Pues ahora, prácticamente ya entrada la cosecha, casi al fin de la cosecha, Dios manda que se celebrara esta fiesta que se llama la fiesta de las semanas o de las cosechas o la fiesta de los panes. No de los panes sin levadura, aunque, ¿verdad?, se ofrecen panes, pero van a ver que estos panes son con levadura. Se va a ver por qué. Dice, después que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esos son los 49 días, más empezando desde sábado. Se le añade uno, son 50 días. Por eso que más tarde se le llama Pente. ¿Okay? Pentecostés de 50. El 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo constaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, en la cosecha. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Esto básicamente es para darle el tamaño de lo que eran los panes. Flor de harina es la harina molida de trigo, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Usted recordará que la misma semana que se celebraba la Pascua, las primicias, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esa semana que nosotros llamamos la Semana Santa, habían 3 fiestas solemnes, ¿okay?, que ocurrían de esa forma. Los panes sin levadura, que era la santificación, representando la santificación del pueblo. La Pascua, que es la ofrenda de Cristo por nuestras vidas, amén, el Cordero de Pascua. Y las primicias, que representan la resurrección, amén, para la vida eterna. En la próxima fiesta, esta que está aquí, representa la cosecha. Vamos a ver ya mismo el sentido. Así que dentro de la fiesta se ofrecían 2 panes. Dice, y que ofreceréis con el pan, dice el verso 18, ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Libaciones son, ¿verdad?, los otros líquidos, ¿verdad?, que se usaban, y la grasa misma del mismo animal se usaba, porque estos animales se sacrificaban, la sangre se colectaba, amén, y entonces se sacrificaban, se partían en pedazos, se ponían en holocausto, eso se quemaba, y sobre eso se echaban ciertas especias también. Usted sabe por qué se hacía esto, ¿verdad?
¿Ah? Porque para perdón de pecados hacía falta que un inocente los pagara. Y el inocente eran los animales. Entonces esos animales, con su muerte, diría, ¿por qué tenían que morir los animales? ¿Sabe hoy día, verdad? Que hay muchas organizaciones que están en contra de la crueldad contra animales. Pero en aquel tiempo había esa crueldad necesaria. Porque el pecado de la gente, alguien lo tenía que pagar. Lo pagaba la gente o lo pagaba otro que no tuviera nada que ver con ello. Y esos eran esos animales que Jehová había pedido fueran sin defecto. Ese es el continuo sacrificio que había día tras día, hasta que Cristo murió por nosotros. El día que Cristo murió por nosotros fue de una sola vez por todas. El sacrificio acepto a Dios como ofrenda de olor grato, dice, para la eternidad. Por eso es que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Amén. Y todo pecado es perdonado por la sangre de Cristo. ¿Amén? Ahora, la sangre de los animales era imperfecta, necesitaba rehacerse. Aquí mismo, ese día, además de los panes, se ofrendaban estos 7 corderos, un becerro y 2 carneros. Amén. Y el 19 dice, y ofreceréis además de estos 10, un macho cabrío por expiación. Esto es del pecado. Y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Ya van 13 animales nada más ahí. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, porque se llevaban las partes y se le como que se le mostraban a Jehová, ¿verdad? En oración. Eso es lo que quiere decir mecida. ¿Ok? Delante de Jehová, con el pan de las primicias, que también se movía, estos dos panes que les mencioné, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. ¿Por qué para el sacerdote? El sacerdote cuando los ofrecía, pero también lo que sucedía era que de esta misma carne que se ponía en holocausto había una porción que se sacaba aparte. La porción que se sacaba aparte para que los sacerdotes comieran, ¿ok? Eran esta parte, ¿verdad? Los 2 corderos era la porción que le tocaba al sacerdote y a los levitas para comer. ¿Okay? Esa era la parte que Dios había puesto. Los otros se quemaban por completo. ¿Okay? Dice, y convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Era un día de reposo, pero no era sábado. Era domingo. ¿Okay? Ya usted ve el argumento que una persona dice el día de reposo tiene que ser sábado. La iglesia tiene que congregarse sábado. Bueno, aquí mandaron a la congregación a congregarse un domingo, cuando el sábado antes se habían congregado también, porque era Shabbat. Amén. Así que el sábado es cuando usted lo haga. El sábado es un asunto que se hizo para el hombre. El sábado es cesar. Shabbat quiere decir cesar. ¿Cesar de qué? Cesar de trabajar. ¿Ok? Así que usted viene a ver, era una ordenanza de Jehová para que la gente pudiera descansar. Él nunca pretendió que todo el mundo trabajara 7 días cogidos. Hay personas que les encanta trabajar 7 días cogidos, afanados en un montón de cosas. Eso no es la forma que agrada al Señor. Por eso Él dijo, un día por lo menos reposarás. Nosotros en nuestra sociedad tenemos 2 días. Se supone que la gente trabaja 5 y está 2. Claro que las cosas han cambiado porque ahora hay turnos diferentes, que si por las noches, que si a media tarde, que si cuartos y quintos turnos, que trabajan un weekend y trabajan un día. Las cosas irregulares, pero el punto importante es que tiene que haber un descanso. ¿Okay? Ahora Jehová especificó ese día, después del día de reposo, otro día de reposo, sábado, primer día de la semana, domingo, para honrar al Señor que había dado la cosecha. Ese era el énfasis. Se dan 2 panes sin levadura, a veces uno puede buscarle un significado a ellos. Estos panes con la levadura, ¿se acuerdan que habían panes sin levadura? Que la levadura, si usted lo ve después en el Nuevo Testamento, representa muchas cosas, pero típicamente representa en su mayoría el pecado que se riega, que un chispitito de pecado contamina todo. Inclusive si usted conoce la levadura bien, esas esporas, si usted la pone en un sitio y pone la masa de harina por acá y la levadura por acá lejos, las esporas vuelan, están en el aire y se le pegan a la masa y la masa empieza a leudarse, o sea, a inflarse. Y usted dirá, ¿y cuándo fue que yo le eché la levadura? Pero usted le da suficientemente tiempo, se va a ir pasando por allá y se reproduce la levadura
este hongo se reproduce y leuda el pan. O sea, leuda es, ¿verdad? Pues lo prepara para lo que hacemos después típicamente, que es hornearlo. Ahora, estos panes ya tenían levadura. Dios mandaba que tuvieran levadura. ¿Okay? Y cuando usted viene a ver, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en esto, pero ¿por qué 2 panes? Más adelante, ¿verdad? Y van a ver, si usted mira en el libro de los Hechos, hubo 2 manifestaciones del Espíritu, o sea, dos regalos, o sea, 2 ocasiones donde el Espíritu se derramó sobre diferentes personas. Capítulo 2, como vimos aquí, sobre los judíos. Y el capítulo 10, sobre los gentiles, cuando Pedro visitó allá a la casa de Cornelio. ¿Okay? Típicamente te dice, hubo 2 ocasiones que se nos registran en la Escritura que el Señor visitó a su pueblo y le dio el regalo que le había dicho le iba a dar, el Espíritu Santo, su presencia en ellos. ¿Ven? A judíos y a gentiles. Lo que tenían en común judíos y gentiles es que eran pecadores, ¿verdad? El Señor vino a salvar a los pecadores y el Espíritu Santo vino a morar en los pecadores. Claro, pecadores que han confesado a su Hijo Jesús como Salvador. Pero somos pecadores como quiera. Y eso es lo que representa el pan que tiene levadura. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, seremos panes sin levadura, porque ya estaremos limpios de todo pecado. Pero aquí necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. No hay otra forma de usted permanecer santo, limpio, delante de la presencia del Señor, sin serlo, en este cuerpo imperfecto, que no sea con la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. No se le olvide esto, porque esto es parte esencial de todas estas celebraciones y todo el asunto como nosotros nos mantenemos en el corazón, porque Dios nos ha dado la gran gracia de que podemos ser santos de este pecado y de este cuerpo pecaminoso solamente mediante la sangre de Cristo. Amén. Ese era el día de Pentecostés. Ese era el día que todos ellos que estaban allí, no solamente los que estaban en ese aposento alto, estaban ellos allá en el aposento alto porque Cristo les había mandado que estuvieran allí unánimes, justos, hasta que recibiesen la promesa de lo que iba a venir. Amén. Así que Él los mandó que estuviesen allí ciertamente. Dice el verso 4 y 5, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén antes de subir al cielo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces, bautizado, ¿qué quiere decir bautizado? Bautizado quiere decir sumergido. Amén. Sumergido en el Espíritu Santo. En una ocasión en los evangelios, cuando Él se reúne con ellos, ¿verdad?, con sus discípulos, Él les dice, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. O sea, el Espíritu Santo les había sido dado a estos hermanos, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía. Hay nociones diferentes. Cuando nosotros vamos estudiando lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ven?, es Él, la presencia de Dios morando en nosotros. ¿Okay? En la manera que nosotros, y eso es lo que se refiere al bautismo del Espíritu, o sea, el tener el Espíritu. Allá la palabra del Señor, cuando Pablo está argumentando unas personas que estaban dando mal testimonio constantemente y acérrimamente, él dice, esos son sensuales, que no tienen el Espíritu, no sexuales, sino sensuales, o sea, que se dejan llevar por la carne, son carnales, lo que quería decir. Esos no tienen el Espíritu, no les ha sido dado el Espíritu. Si no tiene el Espíritu es que no son hijos o hijas de Dios. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Los que no andan conforme a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Eso es lo que Pablo quería decir. Eso es el bautismo del Espíritu. Sé que hoy día, en nuestra cultura, se le adjudica a ese término bautismo del Espíritu y esperan ciertas manifestaciones de la persona, como el disque hablar lengua y otro tipo de cosas que no es bíblico como tal, porque lo que sucedió ese día del bautismo
tuvo un propósito específico y vamos a ir a la palabra a describirlo, ¿verdad? Para que entendamos realmente lo que es Pentecostés. Pentecostés debe ser una celebración para nosotros los creyentes cuando el Señor cumplió su promesa de darnos su Espíritu y decir claramente y cumplir su promesa de cuando Él dijo, vendré a vosotros, no os dejaré solos. Ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará lo suyo propio, sino hablará todo lo que oyere del Padre. Y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, ese es el bautismo. Eso fue lo que ocurrió ese día con estos hermanos que estaban allí, estos 120 que estaban más o menos una cantidad de 120 reunidos en ese lugar, en un segundo piso, un aposento alto, y allí el Señor cumplió su promesa. Pero más adelante el Señor manda a ser llenos del Espíritu. Y uno dice, bueno, ¿qué sucedió entonces el día de Pentecostés? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ser llenos del Espíritu es una actitud y una búsqueda nuestra todos los días. ¿Okay? No os embriaguéis con vino, cuando dice así, porque allí eso lo que trae es un problema, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu lo que implica es que el Espíritu Santo es el que gobierna tu vida. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es que el Espíritu gobierne totalmente tu vida. ¿Va entendiendo? En la forma en que nosotros le damos lugar al Espíritu, obedeciendo la voz de Dios mediante su palabra, amén, mediante la oración, amén, mediante hacer la palabra. ¿Recuerda que estuvimos hablando hace poco de hacer la palabra? En la manera que nosotros hagamos la palabra y seamos obedientes a ella, para eso fue que fue puesto el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros vamos a ser cada día más llenos de la palabra. ¿Te recuerda cuando Esteban fue apedreado? Esteban decía, lleno del Espíritu Santo. Y estos que estaban aquí también, ¿ok? Fueron a predicar y se fueron todos llenos del Espíritu Santo. En ese momento fueron todos llenos. Además de ser bautizados, o sea, recibirlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, el día a día y nuestra vida podría reducir esa llenura del Espíritu Santo. Porque somos pecadores como quieras. Ellos eran pecadores como nosotros. Amén. O sea, la llenura, si uno no atiende su vida espiritual, esa llenura se va haciendo bajura. Y usted tiene que llevarlo a llenura otra vez. ¿Verdad? Cuando usted va al garaje de gasolina y llena, lo pone full. Esa gasolina que echan en todos los garajes de Puerto Rico es de la gasolina que echan en todos los lugares del mundo. Es de la gasolina que se gasta. No han inventado una gasolina que no se gaste. Igual que no hay un dinero que no se gaste. Todo se gasta. Por lo tanto, usted tiene que reemplazar, tiene que reponer. ¿Por qué? Porque el trajín del día, el uso del vehículo, gasta la gasolina. Nosotros hacemos lo mismo. En nuestro trajín del día, el Señor nos ha puesto y nos ha dotado para que su Espíritu de nosotros podamos proveer para que la presencia de ese Espíritu se quede poderosa totalmente en nosotros. Eso no depende del Señor, eso depende de nosotros. ¿Ven? No son obras, pero usted tiene que desear ser lleno del Espíritu. Usted tiene que proveer mediante la obediencia al Señor. Amén. Mediante poner la vista en las cosas de arriba. Todo el consejo que nos da la palabra lleva en colectivo a que nosotros estemos llenos del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu, se le nota. Una persona que está llena del Espíritu, amén, se comporta como el Espíritu. Se comporta como Dios quiere que se comporte. Amén. Cuando Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, también connotaba que él buscaba ser lleno del Espíritu. Él no era perfecto, no que yo sea perfecto, él mismo lo decía, pero me extiendo hacia la meta de lo que Cristo quiere que yo sea en esta vida, mediante la llenura del Espíritu. No hay forma de que sea así. Amén. No hay estudio formal, no hay multiplicidad de congregarse, no hay suficiente cantar bonito, no hay ser súper más buena gente del mundo, ninguna de esas cosas la hace. Es cuando usted
se mete en la palabra, le cree a la palabra y usted es obediente al Señor, el Señor le va a bendecir. En la forma que usted haga viva la palabra de Dios en su vida, mediante hacerla, no solamente conocerla, el Señor se va a hacer poderoso en su vida. Eso es lo que es ser lleno. Eso fue lo que sucedió ese día. El Señor les da el Espíritu y les llena del Espíritu ese mismo día. Usted lo ve que lo dice claramente aquí. En el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y le fue dado una señal, un milagro, para que todos ellos que estaban allí en Jerusalén pudieran comprender. Amén. En 1 Corintios 12:3 se nos habla, ¿verdad?, un poquito más en detalle de esto que sucedió ese día allí. Amén. 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es dado a todos los que creen en Cristo Jesús. Y no es dado poco a poco, es dado y punto. La llenura del Espíritu es otra cosa, lo que yo le estoy explicando. Lo explico porque en nuestra cultura, debido a una influencia, ¿verdad?, de ciertas denominaciones, se tergiversan los significados. Y eso confunde. Y aunque usted diga, no, yo lo entendí, pero como está permeado por personas que usted conoce, por lo que escucha, por aquí y allá, pues es bueno aclararlo. Aclarar lo que sí dice la Biblia. La Biblia dice, todo aquel que llama a Jesús Señor, si Jesús es su Señor y su Salvador, usted lo hace porque el Espíritu Santo le convenció. ¿Recuerda a Pedro? Cuando Jesús preguntó, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay gente que dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen algunos de los profetas, o el profeta que había prometido Moisés allá. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y nadie contestó sino Pedro. Tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Le dice, eso solamente te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, a través del Espíritu Santo es que el Señor nos convence de que Cristo es Cristo y que nuestro Dios Salvador es el Salvador de toda la tierra. Amén. De todo aquel que en Él cree. Amén. Así que todo es a través del Espíritu Santo como tal. Amén. Ahora, ese día les fue dada la promesa del Espíritu Santo. Una cosa importante que a veces uno se le va desapercibido es que el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Siempre cumple. Usted que no se persona, dice, Él es bien cumplidor. Porque típicamente resalta a personas que son responsables, que son esclavos de sus palabras. Y personas que cumplen, ¿verdad? Que usted los entresaca y los resalta. No, bien cumplidor. Pues acá el Señor es totalmente y absolutamente cumplidor, porque las cosas que promete, Él sabe que las va a contestar. Así que Él les había prometido que vendría a ellos. Él no los iba a dejar solos, le iba a dar su Espíritu Santo. Y este día se cumplió esa promesa, la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Y fíjese cómo lo dice, el contexto es súper importante. Estaban todos unánimes juntos. Recuerda que hace poco estuvimos hablando de la unanimidad en la iglesia. Unanimidad. Un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Amén. En este caso, el bautismo del Espíritu, dado por el Espíritu Santo. Amén. O sea, todas estas cosas son importantes porque tenemos todos que creer lo mismo, sentir una misma cosa, decir, completar mi gozo, decía Pablo, sientan una misma cosa, estemos todos de acuerdo. Y lo que se refiere es que no es que estemos todos de acuerdo si yo digo, ¿cuál es el color favorito suyo? Azul. Ah, no, el mío es amarillo. No es eso lo que estoy diciendo, eso son cosas simples de la vida, eso no es a lo que me refiero. Me refiero al asunto fundamental de la palabra. Tenemos que creerle a la Escritura. Si aquí yo preguntara ¿cuántos han creído en Cristo y están seguros que Cristo les salvó y van a la eternidad? Si alguien me dice, bueno, pues yo estoy tratando de llegar ahí, pues entonces no hay unanimidad todavía. O yo pienso que uno tiene que ayudar al Señor un poquito, pues entonces ahí también hay un conflicto de doctrina, ¿verdad? No estamos unánimes. ¿Está bien? Unanimidad quiere decir que todos estamos claros en todas las cosas, según la palabra, solamente que estamos en diferentes grados
de crecer hacia la meta que es Cristo. Amén. Eso es importante. Yo estoy seguro, si no hubieran estado unánimes juntos, la promesa del Señor no se daba ese día. Amén. Porque a todos les fue dado el mismo espíritu. Esto es importante. Así que cuando el espíritu les dado a todos, todos tenían el mismo espíritu porque ya estaban unánimes y estaban juntos. Fíjense que el espíritu llegó y posiblemente podrían haber algunos que eran unánimes, pero no estaban ese día allí. Tenían que estar juntos también. Que si el Señor le daba el Espíritu Santo después a los que no estaban juntos, sí, estoy seguro. Pero ese día, a ese grupo, fue a los que estaban juntos y los que estaban unánimes en un mismo sentir. ¿Ven? Por eso Pablo resalta esto en Filipenses 2. Dice, haya el mismo sentir en ustedes que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. ¿Ven? La misma convicción. Así que de momento, allí se cumple cuando dice que vino un estruendo. ¿Ok? Ese estruendo fue el que en el verso 6, la multitud se juntó porque oyó el estruendo. El estruendo no era ellos gritando. El estruendo era un viento que parecía como una tormenta, como un tornado, de la nada, a las 9 de la mañana. La gente todavía levantándose y se oyó esto que parecía como un trueno, como un temblor. ¿Okay? Este estruendo, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Ese estruendo era cuando el Señor estaba dándole su espíritu. El Señor podría hacerlo en silencio también, pero lo hizo con un estruendo. Pero dice que también encima de ellos se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran de fuego, era que parecían de fuego. De alguna forma se reveló visiblemente, confirmando de que algo estaba sucediendo ese día allí, que el Espíritu le estaba siendo dado a todos ellos que estaban allá. ¿Usted recuerda cuando el Señor fue bautizado? ¿Okay? Que dice, descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo? A lo mejor es importante las palabras que uno lee. No dice, el Espíritu Santo se convirtió en paloma. Toda paloma blanca que usted ve, el Espíritu Santo, dicen algunos. Eso no es así. ¿Cómo de paloma? O sea, como para dar a entender, dice, allí se estaba manifestando el Hijo de Dios. El Padre, que cuando Él habló, ese estruendo lo escucharon todos. El Espíritu Santo visiblemente se manifestó como una paloma para que las personas pudieran entender. Allí estaban las tres personas de la divinidad, estaban allí. Pues acá, en este lugar, para que visiblemente se viera que algo estaba sucediendo y se confirmara, aparecieron como si fuera una llama, como si fuera un brillar, ¿verdad? Que el que lo veía, en este caso, lo identificó como de fuego, pero no era fuego, ¿verdad? Y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Importante, todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo ese día. O sea, el Señor los capacitó a todos ellos para la obra a los cuales los iba a enviar. Amén. No todos iban a ser predicadores, no todos iban a ser maestros. Amén. Pero todos iban a poder hacer la obra que el Señor les había encomendado. ¿Por qué? Porque si no está el Señor, si su Espíritu no está en nosotros, usted podrá hacer muchas cosas, pero nunca va a poder hacer la voluntad de Dios como Él quiere que usted la haga. Lo repito, para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu. Tenemos que, si queremos ser obedientes a Dios, haciendo su obra, hemos debido ser obedientes ya a su palabra. ¿Va entendiendo? El Señor hace todas las cosas en ese orden. Amén. Usted no puede ir a un lugar, a una congregación, que lo llamen al frente, le pongan las manos encima y usted se llena del Espíritu Santo. Eso no ocurre así. ¿Ok? Lamentablemente se enseña mucho eso. Eso es un error. ¿Cómo usted se llena del Espíritu? Cuando usted busca obedecer al Señor. La palabra de Dios, el hacer la palabra, Dios le da su gracia a usted de llenarle en su espíritu por la obediencia. Amén. No es que usted lo está haciendo por obras, pero usted está agradando al Señor, usted está glorificando al Señor. En la manera que usted es un adorador, ¿se acuerda la descripción de adorador? No es cantante, o otras cosas, otras palabras que se han dañado en nuestros días.
con la manera que usted adora a Dios con su vida, que usted, Señor, yo quiero que todo y que pretendo que todo lo que yo haga en mi vida, en este día, sea para darte gloria. Yo quiero ser obediente a lo que tú has puesto en tu palabra. Yo quiero ser obediente a lo que el Espíritu que está en mí me está guiando en este día. Guíame a hablar lo que tengo que hablar, a no hablar lo que no tengo que hablar. Amén. Ponme las personas con quienes yo tengo que interactuar hoy. Ayúdame, Señor, en las tareas que tengo hoy, en todas las cosas. Ponemos el día delante de ti. Gracias te damos por este día, Señor. El día estamos aquí, estamos vivos hoy. Porque tú tienes un propósito con nosotros en este día. Manifiéstate en ese proceso, en ese propósito de este día. Amén. Y enséñame cuando no estoy haciendo tu voluntad. Y perdóname, límpiame con la sangre del Cordero. Cuando usted vive así de esa forma, hermano, con esa noción, esa convicción, el Espíritu le va llenando y le va capacitando cada día más. Amén. El Espíritu no se da por corrientazos ni otras cosas que hoy día las personas quieren hacer. ¿Ok? Esas cosas son unos errores. No vamos a dudar de que crean en Cristo, pero sí sabemos que hay muchos errores de doctrina, porque cuando usted persiste y usted se arriesga a seguir la doctrina de una denominación y usted no la evalúa contra la Biblia, usted puede correr el riesgo de caer en un error. No que no sean sinceros, yo estoy seguro son sinceros, pero una cosa es ser sincero en la verdad y otra cosa es ser sincero en el error. Hay personas que son sinceros en el error. Hay personas que uno conoce que te dicen que María es redentora a la misma vez que Cristo es redentor, y te lo dicen con la boca llena, y usted los mira y son personas buena gente, personas que están, ¿verdad?, que tienen un entendimiento, y te lo dicen de corazón, pero de corazón están equivocados. La sinceridad de las personas no es evidencia de que estén en lo correcto. Por allá hay un montón, bien lejos, ¿verdad?, y ahora más cerca en Puerto Rico aquí, que dicen que Alá es Dios y no hay ningún otro más aparte de él. Y te lo dicen con la boca llena, ya te lo dicen en español aquí en Puerto Rico, en congregaciones del Islam. Y porque ellos estén convencidos y se vean buena gente y se vayan de pecho con eso, ¿es verdad? No, no es verdad. Tenemos que creerle a la palabra. Así que en la forma que le creamos a la palabra y hagamos la palabra en sinceridad con el Dios que nos salvó y envió a su Hijo a morir por nosotros, entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser capacitados para hacer eso que usted tanto anhela, la voluntad de Dios. Amén. Así que ese día, explico esto porque tan pronto dice la palabra que fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, es preciso explicarlo, porque es que los que nos describen la historia aquí, el capítulo 2, es todo lo que ocurrió ese día. Amén. Entonces, no quiere decir que a todos aquellos que se llenan del Espíritu van a hablar lenguas. Amén. ¿Cómo sabemos eso? Si usted va a 1 Corintios, vaya a 1 Corintios 14, Pablo explica esto con calma. Hay un capítulo entero nada más sobre el hablar en lenguas. Y primero, estas lenguas son idiomas. Palabra griega es glosas. Glosas se refiere a idiomas humanos. ¿Cómo usted lo confirma? Pues mire ahí, aquellos que decían, aquí hay gente de Partia, que era al norte de por allá, de donde está Irán. Mira, hay gente de los Medos, que era más o menos donde está Irak hoy. Elam, Persia también. Los que habitamos en Mesopotamia, más para acá, hacia Israel, en Judea, en Capadocia. O sea, todas las regiones que habían por allá, cada cual tenía su idioma aparte. Y nosotros los estamos oyendo. A esta gente hablan las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor abrió el mar rojo y pasamos en seco? ¿Te acuerdas cuando abrió el Jordán y Josué pasó con el arca? ¿Te acuerdas cuando tumbó los muros de Jericó? Todas esas maravillas. ¿Te acuerdas cuando alimentó al pueblo? Y de día columna de nube y de noche columna de fuego. Y hablaban todas esas maravillas de Dios en el idioma que ellos no conocían, pero los que escuchaban conocían. Ese fue el milagro ese día. El milagro para los judíos. La Biblia le llama una señal. Le llama señal, milagro, es una señal. Es algo que está ocurriendo, que confirma algo a lo cual hay que prestarle atención. Fíjense que los que estaban escuchando ese día, ese milagro, viendo ese milagro, eran todos judíos. Esta era una fiesta judía en Jerusalén. Allí no habían gentiles.
esta señal fue para los judíos. ¿Cuál señal? El que de momento vinieron toda esta gente y hablaran lenguas, hablaran idiomas que los hablaban no los conocían. Los conocían solamente los otros, porque habían vivido en aquellas regiones. Amén. Si usted se muda para China y usted vive 20 años en China y usted no es americano, estoy seguro usted aprende chino. ¿Por qué digo eso? Porque los americanos nunca aprenden ningún idioma, solamente hablan inglés. Pero si usted, como buen extranjero, usted va y se va a la China, usted viene de allá hablando mandarín, o cantonés, o cualquier otro idioma que hay por allá. ¿Ah? Claro, se muda para Indonesia, pues viene hablando el indonés de allá y otros sitios, para allá, para otros lugares, porque usted es una persona, ¿verdad?, cosmopolita. Y usted aprende. Entonces, de momento, usted se va en un lugar y usted está hablando español y pasan los años, de momento, usted oye, espérate, están hablando mandarín aquí. ¿Cómo usted lo sabe? Pues porque usted sabe el idioma. Y usted se maravilla, aunque no sea, ¿verdad?, una cosa como la que sucedió aquí, pero usted va a un lugar y qué agradable es, ¿verdad?, cuando hay personas que posiblemente, ¿verdad?, si usted habla español, van a otro lugar por allá bien lejos, y usted está y todo el mundo habla un idioma raro, y de momento usted oye a alguien hablando español y dice, de momento como que es como si fuera familia, sin usted conocerlo. Dice, ¿y de dónde tú eres? Dice, ese acento es de Puerto Rico, y si saben mucho y han venido acá, ese acento es del oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Sigue hablando, dice, válgame, ahí está. Y después cuando usted los vaya hablando, dice, ¿dónde soy? Entonces dice, chico, qué buena onda tengo. Ah, pues tú eres de Costa Rica, ¿verdad? ¿Ah? Y viniste de allá, sí, chico, pura vida. Ah, pues ahí está, pura vida. Y de momento dice, es como si nos hubiéramos criado juntos y nunca se habían visto antes en la vida. Pero es la familiaridad del idioma. Eso le pasó a estas personas allí. Dicen, aquí yo nunca he oído a nadie hablando medo. Yo ni sé ni cómo se oye. Medo. Y dice, algo está pasando aquí. Era una señal para los judíos, ¿verdad?, que habían estado en el extranjero y ahora están allí. ¿Cuántos habían venido en el regreso de cuando estuvieron cautivos en Babilonia? Bueno, tan impactante fue ese cautiverio que el nombre de los meses del calendario judío no son nombres hebreos, son nombres babilónicos. ¿Okay? Todos esos nombres de los meses son nombres babilónicos. Usted dirá, no hay que ir lejos. Y los nombres de los meses de su calendario, ¿qué son? Son nombres romanos, en su inmensísima mayoría. ¿Okay? Los días de la semana, martes, ¿verdad? El sábado es el único que podemos adjudicar al hebreo. O sea que hay muchas cosas, martes, el dios de la guerra, y por ahí seguimos. Sunday y todas aquellas cosas también, ¿verdad? El día del sol, domingo, por ahí para allá. Todas estas cosas son culturales, pero lo que sucedió ese día allí, impactante para todo, una señal inequívoca, fue el que ellos estuvieran oyendo a gente que no se supone supieran ese idioma, que los veían y sabían que eran galileos, porque la mancha del Galileo se veía. ¿Sabe lo que era ser galileo? Es como, por ejemplo, si estuvieran aquí en San Juan, estuvieran allá en el condado, en el condado, y de momento salen un montón de gente de acá de Lares y Las Marías, de Maricao, hablando unos idiomas refinados. Dice, algo está pasando aquí. Porque para ellos así mismo eran los galileos. Los galileos eran una gente de campo del norte de por allá, que esas personas eran de poca educación por lo general. Por eso se maravillaron después aquella vez cuando estaban Pedro y Juan dando testimonio en el concilio, que decían que eran personas que eran analfabetas, que no tenían educación. Sin embargo, los oían hablando la palabra de Dios con precisión. Y decían, algo está pasando. Y si les reconocían que habían estado con Jesús. Y era una señal para ellos también. ¿A qué me refiero aquí? Mire, en Isaías 28:11, es algo, y no vamos a detenernos mucho aquí. ¿Por qué era una señal para los judíos, verdad? Isaías 28:11. Isaías 28:11 dice, él les había
en todo el capítulo, no vamos a hablar de todo el capítulo 28, pero en el capítulo 28, en su Biblia posiblemente se titula Condenación de Efraín. Efraín se refiere, ¿verdad?, a una de las tribus de Israel, pero cuando habla así, habla en general. Cuando dice Efraín es como decir a Jacob, habla a José. Aquí cuando habla de Jacob, José, Israel, habla de lo mismo, habla del pueblo de Israel. Y una de las cosas que estaba diciendo era por la desobediencia del pueblo, él le iba a dar una señal, ¿ok?, que Dios le iba a estar hablando a ellos para que ellos entendieran. Mira el verso 11, dice, en lengua de tartamudos, en lengua extraña, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es Dios, ¿verdad? Este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, Dios había tratado de hablarle al pueblo de diferentes formas, a través de los profetas, a través de la naturaleza, a través de todo. Y Israel quería escuchar. La señal de que Dios les estaba hablando y les quería hablar era porque iba a hablar en lengua, dice, de tartamudo. La palabra tartamudo no es la mejor, porque un tartamudo usted conoce, un gago, como diríamos hoy. No es lengua de gago. Lo que pasa era que la forma en que otros idiomas se escuchaban para las personas parecía como si tuviera una jeringonza. Allá aquellos que le llaman los bárbaros, que hoy en día dicen, ese es un bárbaro. Como que dice, es una persona que conoce bien su profesión, pero lo que es el bárbaro era porque se le oía el ver, sonaba así. O sea, que si tú hay una persona de la India, parece un gato ronroneando, ¿verdad? Usted lo oye así, pero ellos dirán otras cosas de usted. Dice, pero usted habla así como si tuviera una canción, porque tú no hablas normal. Pero los bárbaros, los berber, de la tribu berber, se pusieron bárbaros, los bárbaros. Entonces esos bárbaros son los que dice la Biblia, los bárbaros y los escitas, ¿se acuerdan? Sí. No hay bárbaro ni escita. Como que dice eso. En lengua de bárbaro, en lengua extraña, en lengua extranjera, hablará a este pueblo. Eso era una señal que el Señor había puesto. Y los conocedores de la palabra estaban bien pendientes de esto. Lo que sucedió ese día, y estaban pendientes también de la profecía que estaba en el libro del profeta Joel. Vaya allí un momento también. ¿Sí? Un poquito más complicado para conseguir. Daniel, o sea, Joel. Esa es la escalerita. ¿Ok? Después que ya pasa Ezequiel y todo eso, Daniel, o sea, Joel. Joel 2. Joel 2 dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. 2:28. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso fue lo que citó Pedro cuando empezó a hablar después de la porción en la Biblia del capítulo 2 de Hechos que nosotros leímos. Pedro citó a Joel. Él decía, ¿esto qué está pasando aquí? Ya Joel, el profeta Joel, lo había profetizado. Ahora bien, cuando están sucediendo estas dos cosas juntas, que se derrama el espíritu, pero también se empiezan a hablar en unos idiomas diferentes, que era lo que se había profetizado en Isaías 28. Inmediatamente todos los judíos que estaban allí, que sabían su Biblia, sabían su tradición, empezaron a entender lo que era. Por eso es que cuando Pedro le empieza a predicar, ellos estaban impactados, porque sabía que Dios les estaba queriendo decir algo ese día. La señal de que habían algunos que no debían estar hablando otros idiomas, los estaban hablando. Y estaban hablando las maravillas de Dios, les confirmaba a los judíos que estaban allí que Dios les quería decir algo ese día. Oiga, y Dios les dijo algo a través de Pedro. Por eso es que cuando si te sigue un poquito más adelante, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 3, a Pedro su predicación, él les dice, en el verso 36 dice, sepan ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ese Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice, cuando oyeron eso, se compungieron de corazón, o sea, por poco le da un ataque al corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, como casi llorando, y ¿qué haremos? Como dice, hay escapatoria. Porque estábamos pendientes que Dios nos hablara. Y nosotros, pues, vamos a decir,
Quizás querían decir, pues nosotros hemos tratado de agradar al Señor. Mira, estamos aquí en la fiesta de Pentecostés, honrando lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Pero eso no es suficiente. ¿De qué le vale a alguien estar en Pentecostés si no estaban haciendo la voluntad de Dios de creer en su Hijo Jesucristo? Eso fue lo que Pedro les dijo. Bien, ahí había muchos judíos que celebraban todas las otras fiestas. ¿Tú te crees que habían judíos en su sano juicio que se iba a perder la Pascua? Como dirían, si fueran por ejemplo, Dios le libre a este que se pierda la Pascua. Y eso iban para allá y eso dormían hasta en las aceras, en la calle, olvídate, porque no había sitio para quedarse, porque había que celebrar la Pascua en Jerusalén. Y peregrinaban allá, bajo muchas dificultades para ellos. Pero si tú peregrinas simplemente por aquello de cumplir una tradición, pues nada. Fíjate estas personas que están allí honrando a Dios el día de Pentecostés. El día, 7 semanas contarás después del día donde se celebran los panes sin levadura y las primicias. Es allí, ese día será santa convocación perpetua por todas las generaciones. Pues ahí yo voy a estar. Pero ese mismo que mandó a que se reunieran perpetuamente por todas las generaciones, también mandó a su Hijo Jesucristo. Y vino a los suyos. Él estaba esperando que los suyos le hicieran caso. Por eso fue que ese día esta señal la hizo delante de los suyos. Y la señal, pudo haber habido 20 señales, pero era los idiomas. La señal de los idiomas. Vaya usted para que usted vea 1 Corintios 14, para que usted mire bien. Un momentito. Verso 22. Capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos, aquellos que estaban allí escuchando. La profecía es una señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hay un orden, ¿verdad? En ese día, las lenguas fueron una señal para los que no creían. ¿Para qué? Para que creyeran. Ese era todo el propósito de Dios. Amén. Ahora bien, fíjese que muchas personas decían, allí estaban predicando. No estaban predicando. Estaban glorificando a Dios. Estaban hablando las maravillas de Dios. En ningún lugar de la Biblia se dicen que las lenguas eran para predicar. La lengua era una confirmación para los incrédulos judíos de que la presencia de Dios estaba allí y que lo que estaban diciendo había que atenderlo. ¿Okay? Cuando Pedro les predicó, no les predicó en medo, ni en inglés, ni en español, les predicó en hebreo. Él les dijo, varones hermanos, ¿ok? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Estos no están ebrios, porque han dicho, a las 9 de la mañana están todos gendíos, están hablando un idioma que ellos no conocen. ¿Sabes lo que es gendío, verdad? Borracho. A las 9 de la mañana, un domingo. Y dice, estos no están ebrios. ¿Okay? Es la hora tercera del día. ¿En qué cabeza cabe que a las 9 de la mañana va a estar borracho? Esto es lo que dice el profeta Joel, lo que leímos hace rato. ¿Okay? En estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, el Señor va a revelarse a su pueblo de diferentes formas. Y voy a derramar mi espíritu y profetizarán, dice el final del verso 18. Ahora, la profecía que está en Joel no se cumplió todo ese día. ¿Okay? Lo que está diciendo es, de la parte donde Joel dice, derramaré mi espíritu, eso es lo que se está cumpliendo ese día, se derramó su espíritu. Ahora, la otra parte donde Joel, la profecía dice, haré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra y sangre y fuego y vapor de humo. ¿A qué usted cree que se refiere a eso? Si usted conoce la palabra, dice, está hablando de la tribulación. Está hablando de lo que habla Apocalipsis allá, de lo que habla Mateo 24, cuando el Señor dijo, estas son las señales que pasarán. El sol se convertirá en tiniebla, eso no pasó ese día, y la luna en sangre. Esas son las mismas señales que hablan Apocalipsis, ¿ok? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa parte sí es cierta, siempre ha sido cierta. Pero lo que quiere decir Pedro es que, mira, se empieza a cumplir lo que nos dice la Escritura. Hoy se cumplió la parte donde el Espíritu Santo le fue dado a aquellos que creen. Y la confirmación en las señales que usted los ve haciendo algo que ellos mismos no podrían hacer. Porque es hebreo y malo el que habla. No pueden articularlo porque miren estos galileos que están aquí. ¿Ok?
¿Cómo es posible? Estoy seguro, ¿verdad? Sin decirlo. ¿Cómo es posible que estas personas puedan hablar idiomas que ellos nunca han conocido? Eso es el poder de Dios que está manifestando. Y era para que ellos fueran, ese milagro lo vieran y le diera credibilidad a lo que estaba diciendo Pedro. ¿Para qué? Para que al creer en la palabra de Dios, mediante la predicación de Pedro, se convirtieran. Dice que ese día se añadieron, ¿ok? Un montón de personas, como 3,000 personas se añadieron, dice el verso 41. Ese fue el jump start de la iglesia, ese día. Los 120 que habían sido llenos del Espíritu y estos otros 3,000, ¿verdad? Que fueron todos, ¿verdad? Añadidos a la iglesia. Cuando dice añadieron, es que se añadieron a la iglesia, o sea, creyeron en el Señor Jesús para salvación. Amén. Por la señal que ocurrió ese día, ellos comprendieron eso clarito, clarito, clarito. Ahora, el Espíritu Santo, como les dije, con esto vamos a ir resumiendo. Este es el milagro del día de Pentecostés. Un día como hoy sucedió esto, hermano. Ahora, porque usted no habla en idiomas desconocidos. ¿Por qué no? Hay lenguaje angélico, pero el lenguaje angelical no es el que menciona aquí que sucedió. El lenguaje angelical lo hablan los ángeles. Nosotros no somos ángeles. Los ángeles no hablan español, hablan un lenguaje entre ellos allá. Se comunican con el Señor así. El Señor nos entiende en español, en cualquier idioma. El Señor nos entiende aún sin usted hablar. Amén, nos entiende. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para ello. Ahora, dice que cuando usted habla al Señor, el Espíritu Santo intercede por usted. O sea, aún en la forma que usted le dice al Señor, por más sincero que usted quiera hacer, su oración es imperfecta, como todas las cosas que nosotros hacemos. Pero el Señor perfecciona esa oración, poniendo la intención correcta. Señor, Él lo que quiere decir es esto, esto y aquello. Es que se le olvidó esto. Y aquí pidió por este enfermo y se le olvidó este otro que está acá. Eso lo hace el Espíritu Santo. Porque Él perfecciona nuestra oración. Esa es una de las obras gigantes que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo otro, nos redarguye. Cuando no estamos haciendo algo correcto, se siente esa compunción que dice, sintieron ellos ahí. Y usted se corrige y va al Señor. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Amén. Esa obra no la puede hacer nadie en usted. Transformarlo cada día a usted a la imagen de Cristo, el que le salvó, no se puede imitar. Tiene que hacerlo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Para eso es que nos fue dado el Espíritu. Y para eso es que Dios quiere que seamos llenos mediante la obediencia del Espíritu. Para que usted pueda, así mismo, todos los días afrontar todas las cosas que le suceden en cada día. Esa es la gracia grande de Dios. No solamente que Él le salvó con su sangre, la gracia de que Él, a través del Espíritu, le va guiando día a día. Amén. Esa es la bendición permanente y la señal permanente que sucedió ese día allá en Pentecostés. Por eso es que nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mientras estamos siendo llenos del Espíritu Santo, más adelante lo que decía el profeta Joel se va a cumplir. Que dice que van a haber grandes señales y prodigios en los cielos y abajo en la tierra. Dice que la luna se convertirá en sangre en esa tribulación. Eso no ha ocurrido aún, pero va a ocurrir. Amén. Y va a venir el día del Señor, que es la venida de Cristo, grande y manifiesta. También va a ocurrir. Ya Joel le había sido profetizado todo ello. Pero en la forma que Pedro lo va explicando, usted va viendo que todo esto va por etapas. Lo primero que tenía que ocurrir era que viniera el Espíritu Santo para la iglesia. Amén. Cuando sea quitada la iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia, entonces viene toda esta tribulación para acá. Eso es lo que va a pasar. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que la iglesia sea testigo del Señor Jesucristo. Ya le dije, testigo de Jehová, que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Amén. Por eso es que somos así. Y los santos de los últimos días, porque en estos últimos días el Señor derramó su Espíritu sobre todos aquellos que creen. ¿Va viendo? Esa es la realidad de lo que nos dice la Escritura. Así que, hermano, Pentecostés, pentecostales, pues claro que sí. Pentecostales bíblicos, como manda la Biblia, amén. Pentecostal, porque usted recibe el Espíritu Santo cuando usted creyó, amén. Y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, no necesariamente con lenguas, con idiomas,
pero con algo mucho más importante. Si usted quiere asignación, en el capítulo 14, 1 Corintios, Pablo explica esto, porque los corintios tenían un error, como muchas congregaciones hoy, que le daban una atención desmedida al hablar en lengua. Pensaban que eso era lo único que había que estar pendiente. Y aquí explica Pablo bien claramente cuál es la verdadera importancia. Usted va a entender que él le adjudica el don de profecía, no de predecir el futuro, de profecía en la predicación de la palabra, lo que hay que decir. La exposición de la palabra como lo primero que hay que hacer. Porque es lo clave, es exponer la palabra. Lo de las lenguas, más adelante. Si usted mira 1 Corintios 13, ¿ok? Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar. Las lenguas se van a acabar. Y el conocimiento se va a acabar. No se nos dice cuándo, pero se van a acabar. Lo que va a prevalecer es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso enfatiza el amor. ¿Ok? Y por ahí entonces cuando Pablo dice todo eso, dice, la parte importante es el amor. Y por eso sigue el verso 1 Corintios 14, dice, por eso, como el amor es el que permanece, sigan el amor y busquen los dones espirituales, pero sobre todo, que prediquen, profetizar. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, el que habla en lengua no predica, sino le habla a Dios, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla cosas desconocidas. Lea ese capítulo con calma, para que usted pueda entender bien lo que dice la Biblia. Realmente es importante. Amén. Así que lo que quiere el Señor es que nosotros podamos ser testigos de su palabra. Amén. Adoradores de Dios, predicar la palabra hablando y sin hablar, con nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Dándote gracias porque tú eres bueno y nos has dado tu Espíritu Santo, Padre, y la salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por ese regalo, Señor, que nos diste, nosotros no mereciendo nada y nosotros aún ignorantes, Señor, de ti, perdidos en pecado, Señor, nos salvaste por la fe en Cristo, Señor, y nos diste tu presencia en nosotros mediante tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, te damos por esta bendición que nos da, Señor. Te pedimos que ahora podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, siendo verdaderos adoradores, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición grande también por cada uno de nosotros, Padre, aquellos que han estado enfermos, están en recuperación. Los ponemos delante de ti ahora también, Padre, para que tú seas el que les bendiga, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Nos despedimos ahora, Señor, de aquí. Pero volvemos, Señor, Dios, mediante tu voluntad, este martes. Llévanos con bien ahora y que pueda ser un día bendecido para el resto de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.